Esta cápsula va a tratar acerca del almacenamiento de archivos enfocado en el área de contabilidad. Vamos a ver la estructura que se va a estar manejando en Work Drive. Se va a tener el archivo o la carpeta principal llamada contabilidad-EZ. Dentro de esa carpeta va a haber una carpeta por año. En el caso de Work Drive solo va a estar el año actual, que en este caso sería 2022. Dentro de 2022 va a haber una carpeta por cada contabilidad que se lleve. En este caso sería de GNA, de ECO, Higen, etc. De todas aquellas empresas o personas de las que se requiera llevar una contabilidad. Dentro de cada una de estas carpetas de empresa, por ejemplo GNA, va a haber 3 subcarpetas. Una que va a ser de facturas, una de bancos y una de cobranza, que explicaré con detalle a continuación. Ok, vamos a ver. Una vez que tengamos la factura de contabilidad dentro del año, dentro de la empresa GNA, vamos a tomar a esta empresa como ejemplo, va a estar la carpeta de facturas. Dentro de facturas va a haber 3 subcarpetas, una llamada facturas GNA, otra llamada facturas proveedores y otra llamada legajo. Facturas GNA se refiere a todas aquellas facturas que GNA genera para el cliente, factura para el cliente. Dentro de la carpeta de facturas GNA vamos a separar por mes las facturas generadas. Dentro de este mes vamos a tener carpetas por trato, es decir, si se generó una factura para el trato o proyecto GNA 0001, debe de existir esa carpeta dentro de enero, y dentro de esa carpeta de trato deben de estar la factura como el archivo PDF, el XML, y dentro subcarpetas con las facturas de los proveedores utilizados para realizar esa venta. Esto es lo que vendría siendo facturas GNA. Ahora pasamos a la carpeta facturas proveedores. Dentro de la carpeta facturas proveedores van a ir todas aquellas facturas que se han generado hacia GNA por parte del proveedor. Vamos a separarlo también por mes de ese año, y dentro de ese mes vamos a separarlo por consumo interno y venta. Es decir, en consumo interno van a ir todas aquellas facturas de proveedores que se van a utilizar o se han utilizado para el consumo interno de la empresa, y dentro de la carpeta de venta van a ir todas aquellas facturas de proveedores que se han utilizado para la venta a un cliente. Esto vendría siendo la estructura de facturas proveedores. Y finalmente tenemos legajo. En legajo vamos a separar de igual forma por mes, pero dentro de cada mes vamos a tener todos los archivos de las facturas del proveedor. Este legajo es el que se utiliza en contabilidad ante el SAT. Ok, esta es la explicación de la carpeta facturas dentro de la empresa GNA en el año 2022, dentro de la carpeta contabilidad EZ. A este nivel también tenemos 2 carpetas, una que es bancos y otra que es cobranza de GNA. Vamos a explicar estas 2 carpetas. Vamos a empezar por bancos. Bancos va a tener todos aquellos bancos que la empresa maneja. Puede ser Banamex, American Express, BBVA y Scotia. Dentro de la carpeta de cada banco va a ir una subcarpeta llamada estado de cuenta, y dentro de esta carpeta estado de cuenta van a ir todos los archivos de los estados de cuenta mensuales de esa cuenta de banco. Y de esa forma se va a hacer con cada banco. Ahora bien, cobranza. En la carpeta de cobranza va a haber subcarpetas por cada cliente al que se le requiera hacer una cobranza, y dentro de cada cliente va a ir una carpeta del trato. Esta carpeta debe de llamarse de la misma forma que el trato que estamos viendo aquí en facturas GNA, para poder identificarlo de una forma más fácil y ordenada. Dentro de esta subcarpeta de trato se van a guardar los archivos que soporten que hace falta esa cobranza, o bien si se ha realizado un pago, ahí se va a guardar como soporte a este proceso de cobranza. Esto es lo que serían las 3 carpetas principales dentro de la empresa GNA, que es facturas, bancos y cobranza. Vamos a regresar al slide anterior para ver la estructura en general. Acabamos de explicar
esta carpeta de facturas, bancos y cobranza. Estas carpetas son las que se van a estar manejando dentro de Word Drive. Únicamente a través de Word Drive se van a poder subir todos estos archivos. Ahora bien, otra estructura de almacenamiento que se maneja es NAS, que es con el que hemos estado trabajando normalmente. Voy a explicar a continuación la estructura de carpetas dentro del NAS. A diferencia de Word Drive, en el NAS vamos a tener la información de los años anteriores, que por ejemplo 2021 y 2020, igual de cada una de las empresas o personas de las que se lleve la contabilidad, y cada empresa va a tener sus carpetas de facturas, bancos y cobranza. La estructura dentro de NAS es muy similar a la que se va a manejar en Word Drive. La única diferencia en cuanto a la carpeta año es que en el NAS se tiene el archivo muerto, es decir, la información de años anteriores al 2022. Como podemos ver, la estructura en el NAS es idéntica a la que tenemos en Zoho Word Drive. Tenemos la carpeta contabilidad-EZ, el año actual 2022 y los años anteriores. Vamos a ver el caso de GNA, la empresa. Vamos a ver que tiene facturas, bancos y cobranza, y dentro de facturas tiene facturas GNA, facturas proveedores y legajo. Dentro de facturas GNA también se separa por mes, y dentro de cada mes va a haber una subcarpeta con el trato o proyecto que se está realizando con el cliente, y dentro de esa carpeta deben de ir la factura generada hacia el cliente, así como subcarpetas que contengan las facturas soporte de esa venta. También tenemos facturas proveedores separadas por meses, y va a ser separada por consumo interno y la venta, como lo expliqué en Word Drive. Dentro de esta vamos a tener una carpeta que se llame pago y otra que se llame reporte. En la carpeta de pago se van a guardar todos los pagos que se hayan realizado a los proveedores, y en la carpeta reporte se va a guardar el control de las facturas obtenidas. Además, dentro de la carpeta de consumo interno o ventas van a haber subcarpetas por cada proveedor al que se le haya consumido o hecho una compra, y dentro de cada carpeta de ese proveedor deben de ir la factura, PDF, XML y el pago correspondiente a esa factura. Esto sucede de igual forma en Zoho Word Drive. Ahora bien, tenemos al nivel de la carpeta facturas lo que es bancos y cobranza. Vamos a avanzar a lo que es bancos y cobranza. Dentro de bancos tenemos los bancos que maneja la empresa: Banamex, Amex, BBVA, Scotia. Dentro de cada banco va a tener una subcarpeta llamado estado de cuenta, y dentro de la carpeta estado de cuenta vamos a tener el escaneo de todos los estados de cuenta correspondientes a ese año de esa cuenta. En cobranza vamos a tener lo que es cliente, los clientes a los que se les requiere una cobranza, una subcarpeta con el trato, que como ya lo había mencionado en Word Drive, debe llamarse de la misma forma que la carpeta trato que se encuentra dentro de facturas GNA. Y dentro de la carpeta trato, archivo de control, cualquier archivo que soporte la cobranza de ese cliente. También pueden almacenarse pagos o correos con alguna comunicación con el cliente, cualquier información que pueda apoyarnos a la cobranza. Bien, ahora en el NAS tenemos otras carpetas más que van a ir fuera del año, y esto va a ser por empresa o persona a la que se le lleve la contabilidad. En este caso vamos a poner de ejemplo nuevamente a GNA, en donde va a tener una subcarpeta que se llame bancos, y dentro de bancos una carpeta de cada uno de los bancos que maneje, y dentro de cada carpeta de banco una subcarpeta de contrato o cualquier otro documento que sea relacionado con ese banco, pero que no tenga el dinamismo de un estado de cuenta que se genera cada mes o situaciones así. Es por eso que se encuentra fuera del año. Es información que casi no cambia. Con esto podemos tener la estructura de las carpetas de contabilidad, tanto en Zoho Word Drive como en el NAS. Ahora vamos a ver su estructura dentro ya de Word Drive físicamente.
aquí tenemos, nos vamos a ir a la cuenta de Zoho y en aplicaciones vamos a buscar Work Drive. Se abre, del lado izquierdo vamos a tener la estructura de carpetas de Work Drive y del lado derecho el contenido de cada una de esas carpetas. Vamos a seleccionar la carpeta contabilidad y si regresamos un poco en las imágenes, vamos a ver esta estructura, que es contabilidad-EZ, el año, la empresa o persona a la que se le esté llevando la contabilidad, las tres carpetas, facturas, bancos y cobranza. Dentro de facturas vamos a ver las carpetas facturas GNA, facturas proveedores y legajo. Dentro de facturas GNA vamos a ver por mes y dentro de cada mes vamos a ver la carpeta por trato y dentro de ese trato sus archivos correspondientes. En este caso es un servicio de GNA, por lo tanto no hay una factura extra de proveedor. Cabe mencionar que la nomenclatura es de vital importancia para llevar una organización y mejor control de cada archivo. Por favor, consultar la cápsula de nomenclatura de contabilidad para llevarlo a cabo. Ahora bien, esto es Work Drive Contabilidad y sus estructuras de carpetas. En bancos podemos ver en este caso Amex y Bancomer y su carpeta de estados de cuenta y dentro los estados de cuenta de cada cuenta bancaria. Y en cobranza vamos a tener aquí, en dado caso de que sea necesario, la carpeta por cliente y dentro la carpeta del trato y la información que soporte lo necesario para llevar a cabo la cobranza o para darle un seguimiento a la cobranza. Esto es lo que fue la estructura de Work Drive, que como podemos ver está idéntica a lo que es la imagen y tiene que respetarse de esta forma. Ahora vamos a ver la estructura de contabilidad en el NAS. Vamos a irnos a contabilidad dentro del NAS, que estas son las carpetas que ustedes manejan normalmente. Aquí, como podemos ver, están los años anteriores y vamos a entrar al 2022. Vamos a entrar a la empresa GNA y vamos a tener las mismas facturas que acabamos de revisar, las mismas carpetas, perdón, que acabamos de revisar en Work Drive. Facturas, bancos y cobranza. En facturas tenemos facturas GNA, proveedores y legajo, el mes y las carpetas correspondientes a los tratos y demás. Entonces, la estructura tanto de Work Drive como de GNA NAS es exactamente la misma, con la única diferencia es que en el NAS va a haber la información de años anteriores como archivo muerto y además que esta información en el NAS solo va a ser de consulta. Esta información no se va a poder modificar a través de estas carpetas del NAS como estamos acostumbrados. Tiene que ser a través de Work Drive. Ahora bien, en el NAS vamos a tener esta carpeta fija, como había comentado. Vamos a ir a ellas, que son estas, que la información casi no cambia. Esta información, como es fija y no es tan dinámica como la información que va por año, sí se puede modificar y actualizar por el NAS únicamente. Con esta información de carpetas, concluimos la explicación de carpetas de contabilidad en el NAS. Es importante revisar la cápsula de nomenclatura para poder llevar un orden en cada archivo y poder encontrarlos fácilmente. Gracias.